Chords and senses scourge and knife, powers of the witch's blade, waken me unto life. Come ye. Feliz encuentro, hermanas y hermanos, sean bienvenidos nuevamente el día de hoy al despertar de la diosa, a este espacio mágico y espiritual. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la sanación energética. Y bueno, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver la energía y la sanación? Bueno, pues podemos decir que para que exista una sanación, requerimos hablar de 4 cuerpos específicamente. Estamos hablando de un cuerpo físico, que es el cuerpo que es mucho más denso, que es el que se materializa en el aquí y en el ahora, en este plano, que hablamos de la tercera, en este plano de la tercera dimensión. Pero después de ese plano que es el más denso, también podemos hablar del plano de las ideas, de este cuerpo mental. Y así irnos al cuerpo emocional y espiritual. Este sistema de 4 cuerpos trabaja en conciencia y sabiduría para que nosotros estemos equilibrados y podamos mantenernos en esta salud. En esa salud, que es la salud, tiene que ver con un equilibrio constante o estar trabajando en ese equilibrio. Y para que ese equilibrio se dé, realmente lo podamos crear, requerimos manejarlo en todos los aspectos, tanto en el aspecto físico como en el aspecto emocional, mental y espiritual, viendo también cómo se va esto a proyectar en nuestro campo energético. Este campo energético que más comúnmente le denominamos campo áurico o aura. Este campo áurico se divide en muchas capas energéticas, de la más densa a la más sutil. Y obviamente nosotros podemos darnos cuenta, antes de que ese desequilibrio llegue a nuestro campo físico, que está en esas capas sutiles. Podemos darnos cuenta de que antes de que llegue ese desequilibrio y se manifieste realmente en el plano físico, lo podemos nosotros resolver en este plano espiritual. Luego entonces, muchas veces, obviamente por no escuchar a nuestro cuerpo, por no escuchar a nuestras emociones, por no escuchar tampoco nuestros pensamientos y no hacernos conscientes de ellos, obviamente lo que resulta es que la manifestación en nuestro cuerpo físico se da como este desequilibrio, causando un síntoma. Y sí, un síntoma. Nosotros no hablamos de enfermedad, nosotros vamos a hablar de síntomas. ¿Por qué? Porque todos los síntomas nos van a decir que hay cierta emoción, ciertos pensamientos que están afectando a tu cuerpo físico, de tal forma que no lo has visto antes hasta que ya te impacta a nivel físico. En ese sentido podemos ver cómo este desequilibrio obviamente ya llegó a afectarnos físicamente, y en ese momento es cuando requerimos poner atención. Entonces yo creo que es mucho más importante el hecho de que tú puedas escuchar a tu cuerpo, que puedas escuchar a tus emociones. ¿Para qué? Para que no llegues a esta manifestación física de este desequilibrio energético. Y bueno, ¿cuáles pueden ser estos síntomas? Hay muchos y variados síntomas que tú puedes percibir durante esta situación. Uno de ellos es, por ejemplo, la fatiga. La fatiga constante es un síntoma de que hay algo que está ahí que no está funcionando adecuadamente. Esta parte del estrés, dolores de cabeza, angustia, todas estas situaciones que salen de tu control y que de repente aparecen y desaparecen y tú no tienes como una cierta, no tienes realmente de dónde vienen, sin embargo se empiezan a manifestar. Entonces requieres tomar en cuenta eso, para que en el momento en que tú lo estés percibiendo puedas tomar cartas en el asunto y no llegar hasta que esto te impacte a tu nivel físico. Y bueno, tú pensarás, bueno, ¿y cómo puede ser este desequilibrio? Bueno, pues simplemente con los pensamientos. Debemos recordar que todo lo que es energía tiene una vibración, y todo lo que tiene una vibración nos afecta de una forma o de otra. Entonces, tus pensamientos, tus palabras, todo eso, tus emociones, todo eso está impactándote momento a momento.
Entonces, si tú tienes esos pensamientos, y tienes pensamientos en una situación de enojo, de miedo, de tristeza, obviamente esas vibraciones son vibraciones muy bajas. Por lo tanto, es mucho más fácil que la parte de los síntomas, que la energía que pueda llegar a afectarte a un nivel físico o emocional se manifieste. ¿Por qué? Porque siempre cuando nosotros estamos en nuestros niveles energéticos bajos, cuando estamos hablando de tener miedo, de la tristeza, el dolor, el enojo, obviamente cuando estamos en ese tipo de emociones o cuando tenemos pensamientos desagradables, estamos hablando de una vibración muy baja. Esta vibración baja obviamente está atrayendo lo que nosotros estamos pensando, diciendo y actuando. Entonces, por eso es que de repente nos preguntamos, bueno, ¿y por qué tengo estos síntomas? Bueno, yo creo que es importante que en vez de preguntarte por qué tengo estos síntomas, te preguntes, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Por qué? Porque esa vibración es la que yo estoy atrayendo. ¿Cuál es mi estado emocional? Y de esa forma podemos hacernos conscientes de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de lo que estamos actuando momento a momento. Y de ahí podemos establecer, por supuesto, obviamente como no quiero que haya un desequilibrio en mí si hay una tristeza profunda o un rencor. ¿Sí? Entonces eso es importante que tú lo vuelvas a tu consciente, para que en la forma en que tú te hagas consciente de esto, empieces a poder tener una forma de empezar a manejarlos, a tener una solución. La primera fase es darnos cuenta de cuáles son los mecanismos que me llevan a este desequilibrio que se resuelve como síntoma. Entonces es importante que veas eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú estás vibrando con enojos, con ira, con tristeza, con miedo, obviamente ahí le estás dando permiso a estos síntomas, a estas energías de baja frecuencia que se manifiesten en ti. Entonces es importante que tú te hagas consciente en primer lugar de esto. ¿Para qué? Para que posteriormente puedas tú manejarlo y realmente no esperes a que realmente te impacten en tu cuerpo físico. ¿Por qué? Porque eso lo podemos empezar a notar en nuestro campo energético. Podemos empezarlo a notar en cómo nos sentimos. Entonces, no eches en saco roto lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Ponle atención, porque eso puede hacer que te evites que las emociones se manifiesten en tu cuerpo físico, somatizándolas, y de esa forma crear síntomas. Entonces es importante que realmente te hagas consciente de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que estás creando momento a momento. Porque no es casualidad que tu cuerpo energético, tu cuerpo físico, emocional, mental y espiritual se vean impactados, y que después de que se impactan, pues bueno, tengas síntomas ya de una forma física y molestias y malestares. Entonces yo creo que es importante que antes de que te lleguen a tu cuerpo físico puedas prevenirlos. Y una forma de prevenirlos es realmente aprendiendo a sensibilizarte. ¿Sensibilizarte de qué forma? Bueno, en primer lugar, hacerte consciente de lo que habíamos mencionado en cuanto a las emociones, a tus pensamientos. Pero también también cabe mencionar que requieres hacerte consciente de cómo es que te estás haciendo cargo sobre tu salud. Entonces, hay algo importante. Nosotros podemos empezar a practicar, a estar presentes momento a momento, en el aquí y en el ahora, para poder descubrir cuáles son las emociones, cuáles son los pensamientos que nos están creando un desequilibrio en nuestro campo energético. De esta forma, nosotros también podemos crear herramientas como sensibilizar nuestros sentidos, y no solamente nuestros sentidos físicos. También podemos experimentar con estos sentidos extrasensoriales. ¿A qué me refiero?
con esto de extrasensoriales? Me estoy refiriendo a realmente percibir más allá de tus ojos físicos, verlo con estos ojos espirituales y con esta sensibilidad profunda, para que realmente puedas empezar a captar cómo es que vibra tu campo energético, tu aura, cuando existe algún desequilibrio, alguna baja frecuencia que te puede llegar a afectar a tu cuerpo físico. Pero bueno, estamos por irnos a un corte y me gustaría que, bueno, dejaras cualquier duda. Estamos en el chat, ¿sí? Para cualquier cosa que requieras, estamos para servirte. Y bueno, estamos en el despertar de la diosa y regresamos.